Candidato, muchísimas gracias por aceptar la invitación de los protagonistas de Caracol Radio y de Prisa Media y por estar hoy en mi casa, aquí acompañándonos a todos los colombianos. Bienvenido. Hola Gustavo, es un gran gusto y un honor estar en tu casa y estar aquí contigo. Candidato, muchísimas gracias por aceptar la invitación de los protagonistas de Caracol Radio y de Prisa Media y por estar hoy en mi casa, aquí acompañándonos a todos los colombianos. Bienvenido. Hola Gustavo, es un gran gusto y un honor estar en tu casa y estar aquí contigo. Muchas gracias. Porque sabes del aprecio que siempre te hemos tenido Delia, Miguel hijo y yo. Conocí a Delia hace muchos años, cuando yo comenzaba en el periodismo. Su esposa, su señora, una maravilla de mujer que me imagino que ha sido un apoyo muy grande en las duras y las maduras que ha vivido usted, ¿o no? Vital, sí, exactamente, porque le tocó aquella muy dura mía en 2000. Bueno, ya no es más dura que esta, pero es que yo he tenido muy duras. Y tenía 11 años Miguel cuando ella llegó a nuestra vida. O sea que ella es la mamá 2 de Miguel. Y se entendían muy bien. Miguel la quería muchísimo. Siempre le hizo elogios en público y le agradecí en público. Gracias, Delia, por haber sido como mi mamá. Todo lo que has hecho por mí. Miguel era un buenazo, ¿cierto? Sí. Era un buen tipo. Era un gran hombre, un ser humano maravilloso. Era un ser de luz. Era fantástico, era cordial, amable, generoso, simpático. Esa sonrisa, a mí de lo que más falta me hace es esa sonrisa que él tenía. Fuera pues de que todos los días me decía, te quiero mucho, papá. ¿Hablaban todos los días? Sí. ¿Así? ¿Así de buen hijo era? Así era, así de buena era la relación entre él y yo. El 28 de enero de este año que le celebramos, que hicimos una reunión pues para conmemorar sus 40 años o lo que hubieran sido sus 40 años. Es que María Claudia Tarazona tuvo una definición muy interesante sobre la relación de Miguel y mía, que dijo, es que Miguel hijo rompió todos los algoritmos en la relación con su papá. Estaba muy sintonizada con el X y el Twitter y todas esas redes, ¿no? Sí. Los algoritmos. Era muy especial, era muy especial. Estábamos unidos, estábamos hechos en la misma pieza de acero. A usted lo perdimos como de la óptica o del panorama de la vida pública, porque usted fue un hombre público hace 20, 30 años, podríamos decirlo. Medio desapareció y lo volvió a traer este escenario político de hoy. ¿Dónde andaba? ¿Qué hizo? Desaparecí en 2010, cuando Miguel ya se iba a graduar en su maestría en la Universidad de los Andes, y ya me dijo, papá, yo quiero empezar ya lo que habíamos además planeado, porque eso venía planeado de tiempo atrás. Y yo mismo planeé desde que ese niño tenía 5 años, cuando mataron a Diana, esa misión que él tenía. Yo le inculqué toda esa formación. Pues él se desarrolló porque era especial, pues él tenía, ¿de dónde? Estaba hecho para que pudiera hacer todo lo que yo quería que hiciera o que lo que yo le había proponido de construir sobre su mamá, y él mejoró todo lo que yo le enseñé. Él salió muchísimo más aventajado que el maestro, era superior, era algo sorprendente cómo aprendí y cómo hacía. Y entonces cuando dijo, ya me voy a graduar de la maestría, quiero ser concejal de Bogotá, tenía 25 años. ¿Y lo fue? Listo, Miguel, ya, vamos, para adelante. Y yo seguí apoyándolo como siempre lo apoyé. Sí, lo fue, y fue presidente del consejo, y le tocó Petro de alcalde, y él decía, yo tengo una maestría en Petro, yo ya lo traté. Piel de gurre, como diría Valencia Cosio. Oiga, ya que usted habla de eso, que la gente a veces cree que los papás controlan y orientan, los papás también tienen derecho a ver las cosas buenas de los hijos y tratar de sugerirles un camino. Me parece estar hablando con el papá Juan Pablo Montoya, en el sentido de que él también pensó en su momento que Juan Pablo iba a ser un gran corredor de autos. ¿Cuándo usted descubrió que Miguel tenía la madera que conocimos muchos años después los colombianos? De 15 años de edad. Pues ya con certeza de 15 años de edad. Cuando lo vi, cuando yo le había inculcado el ajedrez y empezó a estudiar ajedrez con un profesor. Estamos hablando no del ajedrez político, sino del ajedrez de verdad. Sí, el ajedrez de verdad. El ajedrez de verdad. Y dijo, yo quiero enseñar a jugarle ajedrez a los niños, porque si los niños aprenden a jugar ajedrez antes de que tengan 5 años, van a tener un desarrollo mental muy sólido para el resto de la vida. Porque un niño cuando llega a 5 años ya está formado, ya no hay forma, ya ese árbol se fue de esa manera. Ya no hay forma de destorcerlo o de enderezarlo. Difícil. Y él tuvo una fundación para enseñar a jugar ajedrez. No y le creo. Él enseñó a jugar ajedrez a los niños con su profesor que le enseñó y se dedicó a eso. Especialmente estuvo en San Antero, Córdoba, por ejemplo, y allá tenía un grupo de niños a los que les enseñaba. Y en Bogotá.
Increíble. hasta que salió del colegio. Bueno, y ahí ya vino cuando lo vi formándose en la banda de guerra del colegio, en la banda con el primer instrumento, el segundo y el tercero, y cuando llegó a tambor mayor, eso estaba muy claro que Miguel... Él era el hombre orquesta. Sí, sí. ¿Qué era lo que Y mejor se ganó tocaba? además la batuta de plata. Es que también yo le puse un piano desde temprana edad. Ah, no, pero Y es que ese usted hombre sí. y profesor de piano, ya a él eso le gustó mucho. Lo que mejor tocaba, ya al final, para mí, el acordeón vallenata. Oiga, yo hubiera puesto un computador y sería Bill Gates. Lo que fuera, él hacía todo bien. ¿Y ese sentido del ritmo lo sacó de dónde? ¿Y a usted por qué se le ocurrió comprarle un piano? Porque a mí me gustaba mucho la música toda la vida. ¿Qué oye usted? Yo oigo de todo hoy en día. Pues siempre oí, porque yo en Medellín, allá pues nuestra tierra que tú también conoces bien, Me imagino que un poquito de tango. mucho. Cuando tenía 15 años iba mucho a la casa gardeliana. Uf. Claro, y las Mi rancheras. papá iba mucho a la casa gardeliana, él se acuerda también. Bueno. Yo no, él sí. Y rancheras. Eso era maravilloso en Medellín. Y boleros. ¿Y usted bailaba pambichao, pegadito? Sí, claro, porque además esos Usted era pinta, en ¿cierto? esa época Todavía tiene lo suyo, pues, virilmente hablando. Pero usted era tumbalocas. Reconózcalo. Bueno, no me puedo quejar. Hizo daños. Entonces, además porque en aquellos primeros 20 y pico años yo no tuve novias. A mí me gustaba tener amigas, precisamente no tenía novias porque me gustaba tener amigas. Pero en esa época la institución de la amiga no era un poco rara, sobre todo en el mundo paisa. Que era muy difícil, además era una vida muy distinta a la que soy, pero a mí me gustaba más eso que estar muy comprometido con una sola niña. ¿Y terminó casándose con una amiga o eso fue otra cuestión? Terminé casándome con Diana. Por eso. Es mi primera esposa. Pero esa sí fue novia formal. Ahí es cuando ya se eso es lo que vuelve- pregunto. Ahí sí, claro, cuando yo tenía, si eso es en 1981, Sí. yo tenía 28 Imagínese. y nos casamos cuando yo tenía 33. ¿Quién le propuso a quién? No los dos, pero yo desde el principio, desde el primer día que nos juntamos, que fue casual, ¿Cómo fue? Cuénteme. siempre ya eso fue una historia de amor y nos quedamos siempre juntos. Ella en la presidencia, yo la conocí el día que me posicioné de secretario económico del presidente Turbay, el 28 de agosto de 1979, que era un martes. Pero usted ya la veía que ya existía, por supuesto. No la conocía para ¿No? nada, no conocía nada. Yo inclusive viví en Venezuela. ¿Fue un martes? ¿Se acuerda que era un martes? Sí. Carajo, pero usted sí está privilegiado. Es que me acuerdo de Yo no todo. me acuerdo ni qué día es hoy. Imagínese. Yo me acuerdo de todo. todo. Tengo una memoria que eso es bueno y bien malo a Es veces. muy doloroso también. Que es bueno y bien malo. Y porque no se me olvidan las cosas, no se me olvidan las fechas y me las memorizo y todo se me queda grabado. Bueno, entonces la conoce Entonces ese día. la conocí ese día que el Espera, presidente además, ¿Martes qué era? 28 de agosto de Listo. 1979. Bueno, listo, perfecto. Ese día el presidente Turbay, que yo no me esperaba eso, yo tenía 26 años, 25 años. Yo cumplí en ese 2 de noviembre 26 años. Ya. Entonces tenía 25 todavía. Secretario económico de la presidencia y él mandó a traer, yo no sabía que me posesioné en el despacho protocolar del Palacio de San Carlos porque él todavía no se había pasado a la casa de Nariño. decir, que la donde es estaba la Cancillería hoy. Sí, donde es la Cancillería hoy. Donde velaron a Vargas Lleras. Y llego yo allá, sí, y entro y eso estaba lleno de periodistas. Y dije yo, pero yo qué tengo que ver con esto. Yo no he llamado a nadie. Pues él le había dicho a su secretaria de Información y Prensa NMS fue gente. que bien se va a posesionar un amigo mío, un hombre a quien yo aprecio mucho. Y allá estaba Diana, ya la conocí la primera vez. Ya de ahí para allá tuvimos una relación muy cordial. Yo iba al Consejo de Ministros, el presidente, los dos que íbamos al Consejo de Ministros éramos ella y yo. Sí. Y yo Es iba, decir, aparte de los ministros, solo aparte ustedes de los dos. ministros nomás. Y se sentaban juntos. No, No. pues indistintamente. Sí, a veces Pero nos estábamos en sentían la que algo los cabecera. unía porque no eran del gabinete formalmente. No, pero sentíamos una conexión muy especial con él. Era el papá que me quería tener a mí en todas partes. ¿El papá lo quería casar con ella? No, en ese momento no, pero cuando ¿Cuánto se demoró en querer casarlo? No, él nunca, cuando supo se puso muy feliz. Y cuando supo me empezó a tratar además no solo como un amigo, sino como un hijo. Feliz y dichoso. ¿Y lo echó o siguió trabajando con él? No, Porque cuando no, supo me ya- seguí ya. trabajando con él hasta... Es que eso fue por ahí un año y medio antes de salir de la presidencia. Ah, hasta correcto. entonces no había sucedido nada. Y yo iba a la Junta Monetaria, eso era muy importante, eso era muy distinto a lo que soy la Muy Junta del Banco de la distinto. República. Porque esa Junta Monetaria estaba compuesta por el ministro de Hacienda, que en aquel momento era Jaime García Parra, el ministro de Desarrollo, que era Gilberto Echeverry, el ministro de Agricultura, que era Nivel. Germán Bula Hoyos, el jefe de planeación, que era Eduardo Viernes Durán, el gerente del Banco de la República,
que era Rafael Gama, y los dos asesores que eran Juan Camilo Restrepo y Luis Eduardo Rosas. ¿Quiere más pruebas de memoria? No, pues eso sí, mejor dicho. Falta que me diga qué día era. No, sí, no. Y yo era miembro del Consejo de Comercio Exterior, era miembro del COMPES, y yo estaba por todas partes en la parte económica, muy activo. Y viajábamos con el presidente Turbay todos los fines de semana. Ella nunca viajaba. Y ya por allá en enero del 81 o algo así, un día que fuimos a Medellín, yo la vi en el viaje. Con otros ojos. Y yo dije, no, me pregunté, ¿por qué Diana, que nunca tiene que venir a estos viajes, porque esto es conmigo, con la Casa Militar y con los funcionarios de la región? Sí. Cuando íbamos allí a Medellín, el paseo era muy grande, pues la comitiva era muy grande. Cuando íbamos a Arauca, no éramos prácticamente sino la Casa Militar y yo, allá no iba ninguno, aunque los ministros estaban invitados, pero no todos iban. Se enfermaban. Íbamos a Neiva, allá tampoco iban. Íbamos a Florencia, Caquetá. Sí. Cartagena sí. Cartagena sí. Cartagena, Cali. Medellín y Cali. Exacto. Eso era, así. Y entonces, sí, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Entonces yo como que dije, al panadero no le van a enseñar a hacer panes. Y aquí pasó algo. Y entonces, claro, rápidamente conversando con ella en la suite presidencial, me di cuenta que era que había peleado con el novio. A vaina. Y entonces, entonces con su hermana Claudia, esa noche estaba con Carlos Ardila Lule, nos fuimos en el Hotel Intercontinental, en el 7º piso estaba se llama El Castellano. Muy bien. Oscurito. Un sitio, y un restaurante pues, con música. Pues éramos varios, y Marta Montoya, la secretaria de Información, pues éramos varios. ¿Y ella despechada? Sí, y bueno, y conversamos y nunca habíamos tenido oportunidad de estar tanto rato juntos, y al día siguiente estuvimos en los eventos de la gira. Y ahí quedaron. Y al día siguiente regresamos de Medellín y nunca nos volvimos a separar. Eso no estaba previsto, pero nunca nos volvimos a separar. Jamás nos volvimos a separar. Increíble. Entonces... Historia que pues conocemos los colombianos en su parte más dolorosa, ¿no? Sí, claro, y nos demoramos ahí hasta el 85. Nos casamos después, 3 años después. Esta historia, ¿por qué es buena? Pues porque sepan que yo no llegué a dar la presidencia de la República porque era el yerno del presidente Turbay. Correcto. Era un economista que él, habiéndome preguntado antes qué había hecho yo y qué formación tenía, pues decidió ponerme de su secretario económico, nombrarme su secretario económico. Y ya en el 2 de febrero de 1985 nos casamos, 3 años después del empezado el gobierno de Belisario. ¿Siempre su relación con Turbay fue buena? Excelente. ¿Hasta el día que él murió? Grandes amigos, excelente. ¿Qué era lo mejor que tenía Turbay? Que tenía también sus defectos. Pero sus estatutos de seguridad y sus cositas, pero bueno. Bueno, pero esta entrevista no es para hablar del Estatuto de Seguridad, pero es que el Estatuto de Seguridad era de antes, está claro. mal citado. Sí, está mal citado. Sí. Simplemente yo te voy a decir una cosa, el Estatuto de Seguridad no era una compilación de normas que existían. O sea, era de antes. Eso ya estaba hecho. Pero simplemente lo que él dijo, aquí él está supo lo cocinar, que... Él supo cocinar. Sí, supo hacerlo. Entonces... ¿qué me estás diciendo? No, de lo que lo conoció. Bueno, gran amigo, ¿no? Entonces, se me acaba de ocurrir una cosa. El hombre era impecable, era un gran amigo, era un ser humano maravilloso. No se te olvide que Julio César Turbay era hijo de un inmigrante libanés y de una campesina cundinamarquesa. Buena mezcla. El mérito de ese hombre era maravilloso, lo que él hizo, cómo creció, cómo trabajó en la política bogotana y cundinamarquesa. Pues a él lo tuvo que mirar, a él lo empezó a mirar desde temprana edad Alfonso López Pumarejo, porque ellos fueron compañeros del Consejo de Engativá antes de que Engativá formara parte del distrito. Eso era un municipio. Y después él es diputado de Cundinamarca. Y después es congresista. A pulso. Cuando tiene en el año 57 la Junta Militar, lo nombra ministro de Minas. Y el hombre en ese momento tenía 41 años. O sea, allá había ya una figura. Él nunca fue una corbata, fue un corbatín. O varios. Corbatín. Y luego en el 58 Alberto ya lo nombra canciller. Y siendo canciller presidió la primera conferencia de cancilleres americanos en Costa Rica. Yo siempre oí de joven los famosos chistes sobre Turbay. Y uno se creía los chistes porque era una cosa ahí. Cuando uno descubre lo que era Turbay, la inteligencia de Turbay, con las críticas que se le pueden hacer, uno dice, pero ¿de dónde salieron esos chistes en que siempre trataban de ponerlo como un bruto, como una persona sin ilustración? Yo creo que eso se debía a su forma de hablar, que él hablaba con... Eso, pero
Pero ese cerebro era un jaguar, ¿no? Bueno, jaguar el de hoy. Tuvo 50 años dirigiendo la política y después en 1968, pues él es el que escoge a Carlos Lleras como candidato presidencial del Partido Liberal dentro del Frente Nacional y el Congreso lo nombra designado a la presidencia de la República, que en aquella época el que reemplazaba al presidente cuando faltaba era un designado que era nombrado por el presidente y que cuando se posesionaba quedaba expresidente. Con su pensión. Sí, claro, con todo. Y Carlos Lleras no quería hacer un viaje que tenía que hacer hasta que por fin lo tuvo que hacer. Y Julio César Turbay se posicionó. Y luego entonces para salir de él lo nombró embajador en las Naciones Unidas. Como para sacarlo de aquí. Resulta que todos los colombianos lo llamaban y iban allá. Claro. Los políticos a Eso le iba buscarlo. sumando. Luego él es el que escoge a Misael Pastrana. A Misael Pastrana la Convención Conservadora no lo escogió de candidato. ¿Ah, sí? ¿Cómo funciona el Frente Nacional? El Frente Nacional no es que un solo partido escogía un candidato. Y la convención del otro partido elegía a ese candidato. Correcto. Aprobaba que iba a votar por ese candidato. Y cuando Misael Pastrana tenía problemas para poder ser elegido candidato frente a Evaristo Zurdís y el otro era Belisario o el otro era ya en esta entonces estoy perdido cuál es el tercero. Se le puede olvidar un nombre. Porque es que Belisario, como estuvo tantas veces. Bueno, pues sí, en la cuarta fue que... Entonces Julio César Turbay hace la convención liberal y escogen a Pastrana. Entonces, claro, fue el que le dio el... Claro. Después, por allá más tarde, cuando él es presidente, cuando estamos en la presidencia, que viene una crítica de esas... No es que él no recibiera críticas, pero una crítica de esas, cuando tienen grosería o cuando tienen implicaciones de un segundo sentido, de un mal comportamiento. Molestan. Él le recordó, no se te olvide quién te hizo candidato a la presidencia. Entonces, ¿qué hizo Misael Pastrana con él? Lo nombró embajador en Inglaterra. En ese momento había un pacto, y él se va y ya maneja todo. Había un pacto para que él ya fuera el presidente después del Frente Nacional el primero. Y resulta que Alfonso López y Carlos Lleras se le rebelan y hacen entonces creo que con lo que se llamó el Pacto de Bruselas. Entonces él tuvo que esperar y fue Alfonso López el primer presidente por fuera del Frente Nacional. ¿Y qué hace Alfonso López con él? Julio César Turbay, embajador en Washington. Es un diplomático. Pero lo tenían por fuera, ¿no? Pero no estaba por fuera. No había quien no fuera de aquí a allá. Ni teléfono. Luego ya viene él y gana. Y luego ya con Belisario pues no hace nada, pero ya con Barco va a la Embajada del Vaticano, ya es presidente del Vaticano, va al Quirinal en Italia, la República Italiana, y vuelve y se dedica a terminar su vida diplomático. En fin, fue un gran amigo mío toda la vida, era un ser humano maravilloso, íntegro, y cálido, y querido, y muy inteligente. Usted, pues, vamos a resumirlo, usted tiene una vida pública, usted tiene un hijo que tiene un futuro, usted lo ve, lo encarrila, usted se hace a un lado, está él, y usted ya estaba pues como para ser su asesor siempre de tras bambalinas, tras escena, y le toca con la tragedia de Miguel volver a este berenjenal. No se arrepiente de haberse metido en esta... Mire todo lo que le ha pasado en estos meses. Ya le voy a decir de qué me arrepiento yo. Dígame. Y después le cuento por qué me metí en esto. Sí. Me arrepiento y aprovecho para decirle a los colombianos, queridos colombianos, que los invito a que voten por mí todos aquellos que una persona cercana los haya maltratado, les haya mentido y les haya traicionado como Álvaro Uribe a mí. Me arrepiento enormemente de haber creído en Álvaro Uribe Vélez, porque él me traicionó, me engañó y me maltrató, porque él fue el que me invitó a participar del proceso. Y porque aquel día que me excluyó del proceso no tenía por qué, porque yo no había cometido nada mal hecho. Yo estaba listo y yo iba ganando. Ese 30 de noviembre yo llevaba 48 puntos en el Centro Democrático, María Fernanda 12 y Paloma 10. Y yo les iba a ganar. ¿Sería yo tan estúpido este Miguel que ya conoce ni el papá de Miguel Uribe y lo que he hecho en mi vida, que soy un empresario exitoso, que sé generar riqueza, que no soy político? Tan tonto de decir que yo estaba renunciando al Centro Democrático y que me iba a ir a pedirle la vicepresidencia a Abelardo. No, hombre, eso se necesita... hay que no tener frente para pensar en esa estupidez. ¿Quién se inventó eso? No sé, yo no conozco las intimidades de eso, pero lo que es cierto es que él ese día saca un comunicado el 1 de diciembre y dice que me excluye, ni siquiera me excluyó, me expulsó. Y yo no me acordé del colegio en Medellín.
cuando yo tenía 10 años. ¿Por qué lo votaron? No, lo más ¿Qué hizo? grave era la expulsión. Esa palabra Claro. estaba proscrita, eso no se podía mencionar porque un niño que lo expulsaban del colegio cuando tenía 10 Quedaba años vetado, ni todos los amigos, colegios. ni colegio, ni nada. Claro. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo así? O sea, le hizo lo peor de lo peor. ¿Cómo se va a parar sobre mi reputación? Te iba a traer el libro, se me quedó en mi casa. Te voy a dar el libro de Miguel, que es su causa, Colombia, y empieza así. ¿Ya lo tienes ahí? Maravilloso. Pues yo te voy a dar Aquí se lo tengo. dedicado. Ahorita me lo dedica también. Aquí dice, María Claudia, listo, una dedicación mía. Aquí dice, A ver. primer capítulo, la influencia de mi papá. Segundo capítulo, la injusticia toca nuestra puerta. Esta es mi tragedia del año 2000, que también fue injusta, muy injusta, pero gané, porque a mí me absolvieron en primera instancia. Y mi sentencia no fue apelada. Recordemos a los colombianos, ¿de qué lo acusaban? Me acusaban de ¿Cuál fue el lío? que yo fui amigo del presidente del Banco del Estado. Yo era un privado, yo no era funcionario, nunca fui funcionario público fuera de la Secretaría turbañismo. Económica. Ni tuve nada que ver con el Estado, ni tuve negocios con el Estado colombiano, con el gobierno, ni fui comisionista de nadie. Correcto. Nunca. Yo tengo mis manos limpias, Gustavo. ¿Y lo acusaban de qué? Porque esto era tan importante para Miguel. Lo tercero aquí, me acusaron de que como yo era amigo del presidente del Banco del Estado, entonces él me había aprobado unos créditos a mí, Ok. pero créditos que habían sido pagados. O sea, eso no tenía pies ni cabeza. Era y de determinador de un peculado por apropiación. Que además a él nunca le hicieron un juicio por peculado. Para que haya peculado por apropiación tiene Punta que y haber punta. un Sí, sí. funcionario público que recibió dinero de alguna Claro. parte. Y yo era el determinador, ¿no? En todo caso, mi proceso no lo apelaron y no me condenaron jamás. Pero le fregó un poco el buen A nombre, Uribe ¿o lo no? condenaron una vez y lo absolvieron en segunda. A mí no me hicieron eso. A mí me absolvieron, claro, 15 años, o 16, o 17. ¿Cómo era que a un decían en 20, Antioquia? Un San Benito. a un 20. Cargando el Entonces, San Benito. Miguel habla aquí de eso y luego dice la importancia de la reputación en política. Y vuelve y habla de la dificultad que tuvimos nosotros juntos para yo salirme de ese problema. Para que ahora este señor, a quien yo hice nombrar director de Aeronáutica Civil del presidente Turbay, es que el secretario de la Llovi fue el que lo hice nombrar cuando él tenía 27 años. A él no lo conocía nadie. Para que este señor se pare sobre mi nombre y sobre mi dolor. No, eso no pudo haber sido así. Eso es de lo que me arrepiento, pero de resto ha sido maravilloso. Lo que la gente me dice cuando los niños que se quieren tomar fotos conmigo. Ya está olvidado el tema, pero me era muy importante ¿Qué contarte. es eso que tiene ahí en la...? ¿Esto qué es? Esta era la manía que tenía Miguel el día que lo asesinaron. Y yo se la... ¿Qué dice? Dice Voluntarios por Colombia. Sí, señor. Y- ¿Usted se la quitó Sí. mientras él estaba en el hospital? Mientras ¿o? estábamos en el centro de Fontibón. Cuando llegamos al primer Fuerte, centro ¿no? médico. Sí. Y aquí se quedará hasta el fin de mi día. No, es que ya cambiando de tema, este dolor ha sido muy grande. Todos los días es más grande, crece. Pero eso me da más fuerza. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque el 13 de agosto yo hago un discurso en la catedral donde fui extraordinariamente amable y generoso con Álvaro Uribe Vélez, que estaba detenido en su casa. Y eso hace seguramente que 4 días más tarde él me haga una llamada temprana el domingo 17 de agosto a las 8 de la mañana y me dice que me va a invitar a una reunión con los precandidatos y con otras personas para invitarnos a la familia a que pongamos un quinto precandidato. O sea, que lejos de mí está pensando en esto. Yo lo único que quería, Gustavo, el 13 de agosto, cuando me acostaba sobre el ataúd de Miguel, era meterme en ese ataúd. Yo no quería nada. Para mí la vida mía, porque tengo a Delia, maravillosa mujer, 28 años llevo con ella. Tenía Miguel 11 años cuando ella llegó a la vida mía, o sea que ella es la mamá 2 de Miguel. Pero para mí, yo perdí lo que había formado durante toda la vida. Por Dios, a mí se me dijo el año pasado, te vamos a quitar todo lo que tú tienes. Y la falta que me hace todos los días, él me escribía y me decía, te quiero mucho, papá, todos los días desde el momento menos pensado en el Senado. No sé ni qué decirle. Me cogía de la mano en el carro, me abrazaba y me ponía aquí porque él era más alto que yo. Él no me iba pendiente sino de su papá, siempre su papá. ¿Qué está haciendo mi papá? ¿Y qué vas a hacer, papá? Y te necesito. Y él bien ocupado, pero buscábamos cómo vernos porque yo soy un empresario y me mantenía entre Medellín y Bogotá. Y entonces yo creo que él se dio cuenta que su centro democrático, como el 80% de los congresistas y diputados y concejales apoyaban a Miguel, y él iba a ser el candidato, y él estaría hoy ganando las elecciones. Para que no se le
desperdigar el Centro Democrático para contenerlo, me invita, y nosotros, entre María Claudia, porque a ella la llamaron y ella confirmó que fuera yo, como lo dijo tantas veces. ¿María Carolina también? María Carolina y Delia. Entonces el 21 de agosto fuimos a verlo y le dijimos que era yo. Y el 22 volvieron a llamar a Y María usted era Claudia. del Centro Democrático, usted Yo, estaba la carnetizado. única condición era que fuera del Centro Claro. Democrático. Yo fui cofundador con él en 2013, Exacto. porque en 2013 me había llamado a que le ayudara a fundar. ¿Listo el pollo? Y listo el pollo. Y cumplí con todo. Me cambiaron las reglas del juego 7 veces. 7 veces. Me maltrataron como maltrataron a Miguel, pero yo en silencio. Porque yo no iba jamás a maltratar a ninguna de esas mujeres. Si nosotros hiciéramos caso omiso de todo esto que está pasando, de todo lo que usted vivió, que fue muy duro y muy triste como ser humano, ¿a usted le parece que, independientemente de Uribe, de todo este rollo y la traición de la que usted nos habla, le parece que Paloma encarna los ideales de Miguel? No, para nada. Para nada. Porque es que no se puede decir hoy que Miguel quería un candidato del Centro Democrático. No, porque es que el que iba a ganar era él. Miguel no. Miguel se murió atormentado por ellas. Pero es que Paloma, además, el 1 de diciembre tenía el 12%, el 1% de intención de voto y llevaba 12 años en el Congreso. Paloma no tiene historia que mostrar ni nada. Paloma habla y no levanta vuelo. Nada, no sirve para nada. No tiene capacidad. Pues basta oírla hablar. Además, lo único que dice es que ella va a llamar a su papá Uribe todos los días a preguntarle a las 7 de la mañana qué hace. Valiente gracia, los colombianos no podemos estar sometidos a que queremos un presidente en cuerpo ajena simplemente porque Álvaro Uribe necesita tener un fiscal para que le arregle sus problemas judiciales. Eso no puede ser así. No encarna a Paloma Miguel. Nada más lejos de la verdad. Miguel vivía muy atormentado por ella, lo maltrataron. Mira, hace un año Paloma le decía que tenía comportamiento mafioso, lo puso en un trino que ya borró. Le decía que estaba financiado por los paramilitares, habráse visto. Entonces, cuando ella usó esos procedimientos y esos métodos para competir mal competido con un hombre como Miguel Uribe Turbay, ¿tiene esa calidad para ser presidente? No la tiene. No podemos elegir una mala persona presidente de Colombia. Porque necesitamos otra vez que la presidencia de Colombia esté en manos de una persona decente. ¿Hoy no lo está? Para nada. ¿Por qué no? Porque por todo lo que ha hecho, mal hecho con nosotros. La hostigación a Miguel fue terrible. Porque ha tolerado el crimen, porque ha tolerado la corrupción, porque ha tolerado el despilfarro, se están robando 200 billones de pesos al año, porque la falsa paz total de él ha matado a mucha gente, porque él es el responsable de un montón de muertes, porque a Miguel le dijo ese día antes de que lo mataran, le escribió un trino que decía, se irán. ¿Se irán quiénes? Los senadores que le habían votado en contra de la consulta. Antes le había dicho, el senador Miguel Uribe debe desaparecer. Habráse visto, habrá derecho a que el presidente de Colombia escriba eso, por más que sea lo que sea. ¿Eso a qué conlleva? Antes le había dicho que era el nieto de un expresidente que había torturado 10.000 personas. Entonces lo hostigó 40 veces. Si fuera de eso, el asesinato de Miguel es un crimen de Estado, porque tiene la participación de la Unión Nacional de Protección, la Unidad Nacional de Protección, que no le quiso dar la protección. Se la negó porque quería que lo mataran. ¿Lo quería que lo mataran quiénes? La mafia y la organización criminal que está incrustada en el gobierno de Petro con complicidad de Maduro. Hablando de lealtades, como usted vio ahorita, este libro está firmado por María Claudia, la viuda de Miguel, que está apoyando abiertamente la campaña de Paloma. Sí. ¿Le dolió? Pero con una observación primero. Sí. Ella siempre dijo que yo era el que debía llevar las banderas, siempre ha hablado bien de mí, ella no me ha puesto ningún reproche a mí. Hay muchos videos de ella diciéndome cosas lindas a mí y tal, y lo que ha sido con ella. Y yo con sé su que usted familia. ha velado por ella y por la situación de su familia en los últimos tiempos. Sí, Eso. y no toda la Mucha vida. gente puede no saberlo, pero 15 años. es más, ella me lo contó a mí una ver, vez. ok. Para que vayamos siendo claros. Ok. Tenía gran agradecimiento por usted. Sí, claro, y yo le he querido mucho, yo no he tenido una mala palabra con ella. Ella tomó una decisión de que quería cambiar el voto y votar por Paloma esto fue el 11 de mayo, hace 2 semanas y media, Menos. hace menos, una semana y algo, el lunes de la semana pasada. Y gracias a que me haces esta pregunta, porque yo todo lo que dije fue, María Claudia era la esposa de Miguel ya no está, ella está en su derecho de decir por quién quiere votar. Si cambió de idea no hay problema, yo no le reprocho eso para nada, absolutamente nada.
como me preguntaron, porque siempre a mí me preguntan, ya hoy me preguntan, y entonces el primero que me llama, el primer periodista que me llama, que me hizo una larga entrevista, le digo, mira, ¿cuál es mi conclusión? Porque no sé nada. Para mí Uribe y Paloma la usaron, la instrumentalizaron, la usaron, porque ella no debería estar haciendo eso. ¿Ya habló con ella? No, ¿No han hablado? no, nada. ¿Usted no le ha dicho, María Claudia, no te olvides que yo estoy en campaña también? No, porque ella entonces el lunes, ese mismo día la llamaron por la noche y resolvió salir a decir que si Miguel estuviera vivo, lo que ella que si Miguel pudiera, Miguel lo que quería era hacer que un candidato del Centro Democrático ganara. Sí, pero él, si no era él y el proceso era corrupto y no le hacían mal y lo trataban mal, de pronto eso no es lo que él hubiera querido. Entonces, esa hipótesis sirve, pero no sirve porque Miguel está muerto. Si Miguel estuviera vivo, pues sería distinta. Pero es que yo no sé por qué de pronto se molestó conmigo si yo no dije, yo a ella la dejé por fuera del proceso, yo no me he referido para nada a la decisión de María Claudia. Entonces, que si me dolió, pues claro que me duele, porque antes siempre había dicho que era conmigo, y más me duele, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque fue inocuo ese apoyo, porque Paloma va a perder. Paloma no pasa segunda vuelta. Entonces, ¿para qué hace eso? ¿Usted cree que no va a haber segunda vuelta o que pasa Abelardo? No, ¿qué paso yo? ¿Cómo te voy a decir yo aquí? Me sacan un titular en Caracol esta tarde que diga Miguel apoyará a Abelardo en segunda vuelta. No, o la semana entrante, el domingo. No, a ver, usted es un tipo... Yo no creo... A estas alturas todo el que Paloma no pasa segunda vuelta. Todo el que está viendo esto entiende si no sabía que usted es un tipo muy inteligente y no es tonto. Y no tiene un pelo de bobo. Todos blancos, pero ninguno de bobo. Y esa gente dice, él debe saber que no va a pasar a segunda vuelta por matemáticas, por impuestas. Lo cual te agradezco mucho esta entrevista, porque es que necesito que me conozcan y que sepan pues que yo no soy aquel hombre que este hombre dijo el 1 de diciembre que me tildó. ¿Pero usted cree que sí tiene la opción de pasar a segunda vuelta, sinceramente? Hombre, muchas cosas pueden pasar. Sí, eso sí, tiene toda la razón. Oiga, se murió Miguel. Este libro... ¿Ya lo vio? Maravilloso. Me menciona a mí varias veces. ¿Sí? Te voy a contar la historia. Para que la gente lo vea. Las fotos. Maravilloso. A ver, aquí. Mira esta. Ella es una buena papa, ¿no? Excelente. Es que María esta Carolina. niña estuvo conmigo de 8 a 18. Claro. Y ella dice bellezas de su padrastro. Ella habla muy bien de mí. Luis Francisco Hoyos es un hombre maravilloso con quien siempre tuve una gran amistad. El padre de ella. Desde que yo estaba con Diana, eso no fue, no hubo, siempre estuvimos amigos. Civilización. Un hombre maravilloso, y su familia, a quien conocía yo muy bien, a su mamá y a su papá. Sí. Mira esta foto, por ejemplo, la que pone María Carolina aquí. Esta es la del día del entierro de Diana en la catedral, y este es Miguel. No, Muéstralo. peladito. Y Tenía ahí 5 está ella a años. la derecha, ¿no? Tenía 5 años, ahí está ella al lado mío. Y aquí está en esta Alejandro, ahora, en esta somos Alejandro y yo en el de Miguel, y aquí está María Carolina también. Mucho sufrimiento en esta Y me familia, menciona ¿no? varias En la veces. suya, en la de ellos, No, en terrible. toda, la misma familia. La mía es terrible, Gustavo. La mía es terrible, entonces... Si Miguel estuviera hoy vivo y no hubiera pasado esa tragedia, ¿usted qué le diría hoy a Miguel? ¿Cuál sería el consejo? Porque él seguiría de candidato. Miguel seguramente. estaría ganando en primera vuelta. No hay duda de que estaría ganando en primera vuelta, por eso lo mataron. Porque era el que iba a ganar. Lo que es incomprensible, pues yo no logro entender todavía. Y además me echo para atrás y digo, pero caramba, si sabíamos que estaba en peligro y que... Pero ¿cómo es que yo no profundicé en aquel momento de que eso podía pasar? Ni él tampoco. Yo no sabía que estaba en ese parque. Jamás me hubiera imaginado que Miguel estaba ya saliendo a parques. Porque Miguel ya estaba en una situación... Ya que estamos entrando en gastos aquí con Uribe, contemos esta anécdota. Dale. Pues ya el hombre no me debe estar queriendo ni 5, yo me debe estar odiando y no importa porque él es así. Ya no importa, ya conmigo se manejó tan mal que volteó un gran amigo leal y conmigo estaría ganando la elección Uribe. Y tendría un presidente amigo y leal, yo no sé por qué, que yo lo dije 10 veces porque no lo quiso creer. A raíz del evento que hizo Miguel en abril en Medellín, en recinto cerrado en la Plaza Mayor, que llegaron 8.000 personas y que estuvieron senadores, representantes del Centro Democrático, diputados, concejales, echándose un discurso, te apoyamos, estamos contigo. Ese mismo día, o al día siguiente, Paloma y María Fernanda escribieron trinos
atacándolo fuertemente. Ese es el momento donde Paloma dice que tenía un comportamiento mafioso, porque ¿de dónde estaba sacando la plata para gastar eso? Pues eso valía pues muy poquita plata, pero estaban en campaña política. ¿Quién lo pagó? Pues su familia. ¿Quién? Yo. Sí, y que pues ahí está. Tampoco era tanta plata como para que yo no tuviera con qué pagarlo. Y a ellas les molestó mucho porque ellas no eran capaces de hacer eso. Vino el mes de mayo y él hizo un evento en Tolima, en Ibagué, con menos gente, pero súper bueno, con el representante del Tolima, que era muy amigo de él, que es Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático. Y otra vez lo seguían atacando y hostigando y atormentando porque Miguel estaba haciendo esos eventos y iba ganando. Y entonces el presidente Uribe no encontró nada mejor, el expresidente Uribe, no encontró nada mejor que en vez de apoyarlo, llamarlo y decirle, Miguel, a salir a la calle en Bogotá a hacer política. Así fue, te dejo la conclusión a ti que eres mucho más inteligente. Buen entendedor. A buen entendedor, buenas palabras. Y eso usted no lo perdona. Pues es que yo ya el otro día dije que le perdonaba porque un corazón que perdona no es una carga que pesa, pero ya no se trata de perdonar. Yo lo que quiero es recalcarle que se recuerde de todas estas cosas, y tengo más, para que él sea el que tenga el remordimiento. No, yo no tengo remordimiento. Tú me decías de que me arrepentía o algo, y así nació toda esta historia. Que además, yo siempre en cada entrevista, y desde el principio tengo más, esta es la completa. Aquí está la historia completa. Esta historia, porque además era la conversación precisa para eso, porque yo en otro tipo de entrevistas de campaña y tal es más difícil. Es para que él no se le olvide nada. Y que tengo más cosas para contar si quisiera, de lo mal que hizo esto, de lo mal que se ha portado. Y que Colombia entera lo sepa. Porque él lo hizo público, lo mío. Porque él no lo hizo en privado. Hay otra historia que te va a doler más. 2 semanas antes de aquel 1 de diciembre, en vista de que había tanto malestar en el Centro Democrático, Delia y yo le pedimos una cita. Yo le pedí una cita y le dije que iba a ir con Delia. No es que Delia, yo iba a hablar con solo también cuando quería con él, porque teníamos ese trato. Estuvimos en el Colegio de los Benedictinos juntos. ¿Y usted fue con Delia? Fui con Delia. Delia le quería hablar de Miguel hijo. Y Delia le empezó a hablar de Miguel hijo. Y este señor maleducado la trata mal a Delia y le dice, Delia, no tengo tiempo para escucharte. Y Delia le dijo, pues, presidente, me va a escuchar. Y ahí lo dejó sentado 10 minutos o 15, escuchándole la historia de lo que ella tenía para decirle sobre Miguel, dijo, y sobre mí. Y luego yo ya muy rápido, como estaba de afán y estaba Vallejo ahí, que ese sí que es mala persona. Ese tuvo mucho que ver en todo esto, porque era el que llevaba malos cuentos a Uribe y estuvieron en complicidad para hacer esto juntos. Y le dije, mire, presidente, o mira, porque yo lo estudiaba a él. Solamente cuando a alguien como a mí, o a una persona le han matado un hijo como a mí, se entiende lo que yo estoy haciendo. Y yo lo único que he pedido con la encuesta es que la encuesta mida intención de voto, sea auditable, sea publicable y cumpla la ley colombiana. No más. Y eso no lo cumplía Atlas Intel, y ahí está el resultado ahora. Ahí lo estamos viendo. Atlas Intel ha hecho todas esas encuestas sin cumplir la ley colombiana y se lo han permitido. Siquiera en este momento lo han parado para que no haga eso más. Y entonces, ¿quién dijo miedo? Entonces le dije, mira, como siento que hay mucha inconformidad, te voy a hacer una pregunta. Si estás incómodo conmigo, palabras textuales, Gustavo, me retiro ya del proceso. 2 semanas antes. Me dijo, no, Miguel, ¿cómo habla? No, cuando uno lo coge fuera de base, como lo cogí yo en ese momento, me contestó con una estupidez. Es que, ¿hace cuánto que no hablas con María Fernanda? Y eso que tenía que ver con lo que yo le estaba diciendo. Pues nunca hablaba con ella, estábamos en una contienda, y además yo no era congresista. La diferencia con Miguel es que ella se veían todos los días. Yo no, ellas tenían inclusive una ventaja sobre mí, porque las 3 eran senadoras. Y listo, y me fui tranquilo. Y dijo que no. Y dijo que no me retirara. Y 2 semanas más tarde me va a expulsar, dice que porque, mira, para terminar ese cuento, Abelardo del Espriella vino 3 veces a mi casa a ofrecerme la vicepresidencia de él, y yo estaba de candidato del Centro Democrático. Pero yo no tengo ningún reproche con Abelardo de ninguna especie. Antes de despedirnos, que se nos ha ido pasando el tiempo con estas Pero muy yo buenas creo que anécdotas. estas anécdotas y más que tengo dan para una segunda, para que esto hagamos una serie
de Netflix aquí entre Gustavo Gómez y yo. El libro, serie de Netflix, de todo. Conversaciones, así como uno que yo tengo por ahí. Me llama, estoy listo. Uno que se llame Conversaciones, que yo escriba mis conversaciones con Gustavo Córdoba, con Gustavo Gómez Córdoba. Córdoba Come Grande. Hemos tenido ¿Cómo varias. Córdoba Come Grande? El otro día te di a explicar eso. Sí, es que el general era medio locato, a él le gustaba la B de la Victoria, Sí, sí. entonces nos cambió a todos la ortografía, pero nos quedamos con la original. Ahora cuando me... Que el apellido es Fernández de Córdoba. Sí. Y aquí en América quedaron cuando las dos familias. Yo creé la Fundación General José María Córdoba. Pues, Ahora cuando enseñándole a mi papá a ser hijos. cuando llegué aquí y me mostraste el escenario, yo lo reconozco porque yo hice mi tarea muy bien antes de venir aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me tiene fichado? ¿Qué? Yo me puse ¿Perfilado? yo me puse a ver otras entrevistas para ver cómo era la conversación. ¿Y cómo le parecieron las otras? Maravillosas, ¿no? Es que tú eres un gran conversador y además logras no, pues haces transformar. Es que no quiero dar nombres, pero has hecho transformar a varios candidatos aquí. Quiero decirle dos cosas a mis paisanos antioqueños. Adelante. Soy paisa. Estoy proponiendo Antioquia Federal, porque la descentralización, llevamos 35 años en la Constitución actual hablando de centralismo y nada pasa. Y nada pasa, sigue el mismo problema. Entonces cambiamos el sistema. Cambiamos el artículo primero de la Constitución, en vez de ser Colombia, República Unitaria con entidades territoriales descentralizadas, Colombia, República Federal. Y yo participé activamente en dos obras muy importantes para Antioquia, cuando era secretario del presidente Turbay. A saber. Una, el metro de Medellín. Tanto es así que mi papá, que era el gobernador de Antioquia, fue quien firmó la constitución del metro. Esa escritura la firma Rodrigo Uribe Chavarría, porque él es el promotor inicial cuando Julio Santos lo nombra gobernador, porque él sacó la primera votación conservadora de Antioquia. En aquel año 78, Rodrigo Uribe, mi papá, le dice: presidente, en Antioquia vamos a hacer el metro y el aeropuerto de José María Córdoba. Y Julio César le dijo: adelante, Rodrigo. Bonito documento histórico. Y el aeropuerto de Río Negro, yo también estuve en la promoción y era quien en la presidencia aceleraba todos los contratos que tenían que ver. Vea lo curioso, quedó cerquita de la finca de Uribe. Sí. Entonces, no fue él llegó a la aeronáutica civil porque yo la escogí. Y voy a apoyar totalmente el metro y en fin, quiero que mis paisanos sepan que yo soy antioqueño y que soy economista y abogado y que tengo una gran experiencia para ser el mejor presidente de Colombia, porque en este momento lo que se necesita es un presidente que sepa de economía, porque Colombia tiene 5 problemas muy graves en economía. 1, el apagón. El apagón nos costaría 204.000 pesos hora. Nos quebramos, se acabó Colombia. Segundo, la caja del Ministerio de Hacienda para pagar los salarios en septiembre no va a existir. Aquí no va a haber con qué pagarle a los policías, ni a los maestros, ni a nadie, porque él la va a dejar en cero. Tercero, la deuda pública. Cuarto, el problema más grave que tiene Colombia en este momento es que necesita un economista, pero no como Petro, porque necesita un economista que genere riqueza, uno que gaste lo que no se tiene, porque después todos quedamos endeudados. Y quinto, están naciendo 1.120 niños al día en Colombia. Y cada uno al día siguiente de estar vivo, después de 24 horas, ya debe 23 millones de pesos por la deuda pública que tenemos los colombianos. Candidato, toda la suerte del mundo. Gracias Por venir a visitarme y por su sinceridad y su honorabilidad en contarme estas historias. Gracias. Muy amable. Es que da gusto contártelas a ti. Que le vaya bien en el beneficio de la democracia, ¿oyó? Gracias. Que vuelva. Gracias.